Vamos a dar paso entonces a la conferencia magistral inaugural. La inteligencia artificial se ha incorporado en todos los ámbitos profesionales y también en la educación, y ha modificado la forma en que enseñamos, aprendemos e investigamos. La próxima conferencia que inaugura este congreso estará a cargo del doctor Sergio Celis Guzmán, académico y vicepresidente del Senado Universitario de la Universidad de Chile, doctorado en Educación de la Universidad de Michigan. El doctor Celis Guzmán es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y de la Escuela de Ingeniería de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la Universidad de Chile. También es director ejecutivo de la Cátedra UNESCO, la Universidad Pública del Siglo XXI. Y el año pasado fue reconocido por la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico, APRU, por el diseño y dictado del curso Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la Educación, Powered by GPT. Demos la bienvenida a la conferencia magistral a cargo del profesor Sergio Celis, quien nos presentará su ponencia Máquinas en el campus. ¿Dónde estamos y dónde podríamos estar con el avance de la inteligencia artificial? Un aplauso, por favor. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Es para mí un tremendo honor y un placer estar con ustedes esta mañana. Así que saludo a nuestras autoridades, a nuestra vicerrectora Pilar, a los directores de bibliotecas, a todos los que nos acompañan en este hermoso salón y también a distancia. Para mí, que me he dedicado a la investigación de la educación superior, de estos espacios de nuestras casas de estudio e instituciones de educación superior, las bibliotecas representan un lugar especial. Incluso los campuses muchas veces ocupan el corazón, un lugar central. Y las bibliotecas digitales deberían ser también lugares muy centrales en la comunicación digital y en las interacciones digitales de nuestras instituciones. Cuando visita un campus es el primer lugar que uno le interesa ver, mirar, porque como nos recordaba Rafael trayéndonos a Humberto Eco, las bibliotecas de alguna manera van traspasando un legado. Uno puede leer parte de la historia de una institución ahí adentro, uno conoce el carácter de la institución, pero además son lugares que han tenido que ir adaptándose, se van transformando a la vez. Entonces uno puede ver el paso del tiempo, uno puede ver un guiño al futuro también a través de las bibliotecas, y eso las hace ser tan especiales, digamos. Y además, y en mi caso, que uno pasa muchas horas en biblioteca, pasé muchas horas en el pregrado y pasé muchas horas en el posgrado en biblioteca, así que es muy importante reflexionar sobre ellas y yo creo que tienen un efecto en los que pasamos tiempo ahí. Y recuerdo que en mis estudios doctorales, en la Universidad de Michigan, que tiene un sistema de bibliotecas que es abrumador por su volumen, cuando uno rendía los exámenes qualifying, los exámenes que a uno le permiten ser candidato a doctor, uno era elegible para pedir una celda, o le llamaban un carril, dentro de la biblioteca. Y para mí fue lo máximo cuando yo apenas me dieron el aprobado al qualifying, fui inmediatamente a la biblioteca y dije, yo quiero postular a un carril, y me lo dieron en uno de los pisos altos de la biblioteca central, con una vista al campus fantástica, y lo más maravilloso es que uno ahí podía acumular los libros que uno iba pidiendo. Y así no tenía que ir acarreándolos para allá y para acá. Llegué a tener un número obsceno de libros ahí adentro. Y uno de ellos fue este, en una versión un poco más moderna, que es la idea de universidad del cardenal Newman. Este libro fue muy influyente en la educación, y es todavía muy influyente en la educación superior. Quizás nuestra idea de campus como un lugar donde la experiencia más valiosa, o una de las experiencias más valiosas, ocurre no solo dentro de la sala, sino que en la experiencia, la atmósfera que se da en el campus y en la interacción con la gente. La interacción sobre todo entre los pares, y la interacción con las personas que están ahí, no solo los académicos, sino con todos los que formamos parte de estos espacios. Y eso fue
ideas centrales, ejes centrales de la mirada de Newman sobre universidades, que penetró y que hoy día cuando hablamos de un campo y hablamos de experiencia estudiantil, se hace mucha referencia a este libro. Ahora lo tengo, pero digital. Ya no tengo lamentablemente esa copia. Si ustedes tienen una, me avisan, me la prestan un rato. Y lo estaba mirando porque estaba participando en un estudio de experiencia estudiantil y cuando estamos en ese tema siempre me gusta ir a esa fuente porque hay frases, hay que son muy iluminadoras. Y esto, hace 2 años estaba en eso, cuando justo también estaba pasando este aparecer fuerte de la inteligencia artificial y ya me estaban solicitando algunas presentaciones, empezar a trabajar el tema. Yo, quizás como muchos de ustedes, he sido más arrastrado a la inteligencia artificial y a tratar de pensarla en su lugar en la educación. Pero cuando estaba en eso, leyendo aquí, me encontré con una frase que me hizo sentido, mucho sentido, y que de alguna manera se ha transformado en la perspectiva en que yo entro o trato de pensar el tema de la inteligencia artificial y sus efectos. Se la dejo ahí para que la puedan leer. Una de las cosas que preocupaba a Newman, estamos hablando del 1858, siglo XIX, terminando ya la primera revolución industrial, quizás entrando hacia la segunda, la capacidad de producir volúmenes de texto había crecido. Gutenberg no había traído la imprenta, ¿cierto?, hace algunos siglos, pero la capacidad de producir texto a gran escala, masificarlo en instituciones de educación superior estaba ocurriendo ahí. Y eso le preocupaba a Newman. Y eso es lo que nos decía. Y ahí marco una de sus frases: lo que la máquina de vapor hace con la materia, la imprenta lo hace con la mente. Es actuar mecánicamente. Y la población debe ser iluminada pasivamente, casi inconscientemente, por la mera multiplicación y difusión de volúmenes. Ya sea escolar, la colegiala, el joven de la universidad, el mecánico de la ciudad o el político del Senado. Eso lo dijo él, yo estoy traduciendo nomás. Todos han sido víctimas de una forma u otra de este absurdo y pernicioso los engaños. Entonces él veía en esta multiplicación de acceso a los libros y a los textos un riesgo de que nuestro aprendizaje fuese superficial, como dice ahí, sin esfuerzo, sin atención, sin costo y sin enraizamiento, sin avance, sin finalización. Yo cuando leía eso, escuchaba también a mis colegas hablando cosas similares sobre la inteligencia artificial y sus riesgos en nuestros estudiantes. Hoy día uno ve a estudiantes en una biblioteca con libros y uno siente un regocijo, dice: aquí hay aprendizaje. Y dice casi todo lo contrario que está ahí. En fin. Yo creo que acá hay un mensaje. Ahora lo estoy sacando quizá un poco fuera de contexto, pero si estas ideas fueron tan permanentes, porque quizá hay alguna verdad que suena detrás de esto. Del relacionarnos con los objetos de aprendizaje de alguna manera, hay un riesgo en que esto se superficialice. Y lo que estaba defendiendo en este sentido Newman era la relación que tenemos entre nosotros los campuses y cómo eso también va formando a los que somos parte de eso, nos van dando carácter. La preocupación de Newman era cierta. Aquí veo también al senador Calandra, que él siempre nos recuerda que los libros estaban antes de los libros. O sea, me interesa harto esa idea, y ustedes ven ahí en los puntos azules, nos refieren a cuando los libros se hacían a mano, la cantidad de libros a mano. Estas son estimaciones que se han hecho estudios. A propósito de la predicción de la inteligencia artificial, se ha ido mirando harto estos periodos, cómo han sido estos boom. Ahí los rojos ya empiezan a ver cuando entra Gutenberg y la imprenta, y uno puede sentir en ese crecimiento cómo se expande los libros, y luego no alcanza a aparecer ahí porque ya es muy difícil de traquear esto, cómo se empiezan a masificar los textos en esa era en la cual nos estaba comentando Newman. Y a toda esta era es la era que nosotros comenzamos a llamar la era de Gutenberg. Y esta es una era, la era a la cual también le preocupaba a este autor, que quizá algunos cuestionan que ya se está terminando actualmente. Que estamos cerrando un capítulo, no es solo que estemos pasando
de un instrumento a otro, sino que estamos cerrando toda una era en que concebimos el conocer y la tecnología. Voy a volver a esa idea en un segundo. Y esto me trae a otra frase que también me ha ayudado mucho en estos tiempos, que está ahí marcada en negro, que cuando vemos estos booms, ya sea en ese tiempo, como de la explosión de los textos escritos, o ahora, que vemos la explosión de lo digital y la explosión de la inteligencia artificial, hay una frase bien fuerte que dice que tendemos a sobreestimar el impacto de esta tecnología en el corto plazo. Nos asustan de alguna manera, creemos que van a aniquilar un proceso al cual estábamos acostumbrados, y sin embargo subestimamos su efecto a largo plazo. Entonces eso es bien interesante y esto me gustaría también que ustedes lo pensaran esta mañana. Y aquí les traigo 2 ejemplos recientes de cómo esto ha ido sucediendo. Y el primero, la primera foto que ven ahí ustedes del 2005 y el 2013 es el mismo lugar, el mismo evento, en 2 años diferentes. Esta foto se viralizó mucho tiempo, en muchos lugares. Por supuesto, todavía no había la viralización de ahora, pero fue una foto que circuló mucho. Esa es cuando se elige al nuevo Papa. Está en el mismo lugar, el mismo evento, y ustedes ven la diferencia radical producto de los teléfonos que empiezan a aparecer justo entre esa época, entre el 2005 y el 2013. A propósito de esta semana también, que estamos a pronto de volver a ver esa imagen. Recuerdo que también en ese tiempo yo estaba comenzando mis estudios doctorales y vi a mucha gente, muchos desarrolladores tecnológicos, autoridades universitarias, grandes intelectuales, que predecían que esto iba a cambiar la educación para siempre. Y prometían, y a nosotros nos empujaban, a que estudiáramos mucho esto, porque esto se iba a transformar en la gran herramienta democrática de acceso a la educación. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos había una alta obsesión de llegar a continentes, por ejemplo, como el africano, otros lugares donde no había mucho desarrollo de educación superior, llegar a través de esta herramienta. Y habían esfuerzos y muchas predicciones que no se cumplieron en ese respecto. No se convirtió en el elemento que iba a transformar la educación y que nos iba a entregar y que la experiencia educativa iba a pasar a través del teléfono. Todo lo contrario, hoy día la estamos sacando, incluso de alguna aula. ¿Subestimamos su inicio? Sí. Lo sobreestimamos, pero hemos subestimado mucho el efecto que está teniendo actualmente en nuestras vidas y sobre todo en las vidas de los más jóvenes. El segundo ejemplo que está ahí son con los MOOCs, los Massive Online Open Courses, que son cursos masivos que se dan bajo costo de inscripción y que todos lo pueden tomar en el mundo. Esto también comenzó a suceder por el 2013, 2014 y ese boom también fue fuertísimo. Se empezaron a discutir leyes en algunos estados, por ejemplo, sobre quizás cómo reducir el costo o el financiamiento de la educación superior e invertirlo más en esta herramienta, porque estas herramientas iban a reemplazar en el corto plazo a la universidad. Y todo iba a ser entregado, o la gran mayoría del consumo educativo iba a ser entregado a través de estas grandes iniciativas digitales que entregaban educación superior. También con una promesa democratizadora muy fuerte. ¿Qué sucedió? Efectivamente esto progresó, pero el consumo se centró en zonas urbanas, en zonas ricas y en general el mayor predictor de completitud o de la toma de estos cursos son aquellos, el principal factor, esto es tu nivel educacional previo. Entonces no se convirtió en una herramienta, como lo dijimos, no reemplazaron las universidades, todo lo contrario, se fueron acomodando al sistema de las universidades. Sobreestimamos su efecto en el corto plazo, pero subestimamos que también iba a ocurrir una transformación muy bajo nivel y hoy en día son parte de nuestro sistema educativo. Hoy día todos los linkeamos algunos de estos cursos. Me imagino que aquí varios de ustedes han hecho algunos de estos cursos en algún lugar y lo ponen en su LinkedIn o lo ponen en alguna parte y vemos currículum cómo empiezan a crecer el número de estas certificaciones. No fue la gran revolución, no transformó, pero de algún modo también penetró de formas que quizás no sospechábamos. Y no fue la herramienta de amplitud democrática que esperábamos, aunque existen, aquí en la Universidad de Chile existen algunas iniciativas que van en esa dirección.
Entonces, creo que algo similar está ocurriendo con la inteligencia artificial. Estamos sobreestimando mucho, nos está asustando la aparición, o nos asustó en un comienzo, que el efecto de aquello, de lo que estamos esperando, no va a ocurrir tan rápido como lo pensamos, pero sin embargo en el largo plazo nos va a transformar dramáticamente y es mejor que estemos pensando allá. Y aquí ha habido muchos autores que se han ido tratando este tema. Aquí yo los tengo más ordenados como de los más esperanzadores hasta los más críticos. Entonces depende de su estado de ánimo, lo que quieran ustedes, pueden elegir alguno de ellos. Esto todavía es muy debatible, las evidencias científicas no dan para un lado o para otro, así que pueden elegir según su estado de ánimo al cual se quieren ir. Pero voy a destacar uno de Adriana Valdés, nuestra gran intelectual chilena, que es justamente la que ha profundizado más en esto. Hace poco tuve la oportunidad de escucharlo en la cátedra UNESCO y ella nos decía que ahora cree que su libro peca de demasiado optimismo, que se arrepiente de algunas cosas optimistas que dijo ahí, pero sin embargo es un gran texto ese que está ahí, que se lo recomiendo para entrar también en este tema. Y ella aborda ahí lo que es esto, el fin de lo que conversábamos anteriormente, esto de la era de Gutenberg, y cómo este fin del periodo en que el libro era muy dominante como herramienta del ordenamiento del conocimiento, y si se fijan, ahí hay un paralelo entre el libro que tiene un inicio, que tiene un final, una etapa, ¿cierto? Y que va ordenando las cosas. También nosotros ordenamos la universidad, nuestros cursos, y el conocimiento se ha ido ordenando de alguna manera a semejanza del libro. Eso ya se estaría rompiendo y estaríamos entrando a otra era. Algunos le ponen la era digital y quizá hay otra, pero yo quiero que se concentren en la fila de la cognición, que me parece que es la fila que también preocupa a Valdés y a muchos otros, porque quizá ahí es donde está pasando esta transformación más fuerte, digamos, que pasamos de una comprensión profunda, una inmersión en ciertos temas por un periodo acotado de tiempo, a una manera de aprender que es más fragmentada, también usaba esa palabra nuestro director aquí, Rafael, hiperconectada, donde la imagen, los textos se van mezclando a una rapidez muy fuerte. Y cuando yo veo a los niños, veo a mi hijo, veo a otros niños, uno va diciendo, sí, aquí está pasando una manera de consumir el aprendizaje, consumir el mundo de alguna, que es muy distinta quizás como fue en un tiempo. No sabemos, yo no sé qué tan efecto va a ser, tiendo a creer que también algunos se magnifican esos efectos. Pero sin embargo está cambiando esa manera de consumir conocimiento ahí. Bien, eso era la introducción. Para darle más o menos la perspectiva que tengo del tema, ahora nos vamos a ir en un viaje rápido en esto de cómo ha ido penetrando en estos sistemas de la inteligencia artificial en educación superior, y aquí les voy a hablar de casos locales. Yo asumo que aquí ya hay una familiaridad en inteligencia artificial. No les voy a hablar de la grande, quizás más reciente desarrollo en el tema, pero sí cómo lo hemos ido consumiendo localmente. Y aquí siempre me gusta partir con esta anécdota. Ahí hay una fecha que es importante, octubre 2022. En ese tiempo yo estaba de vicepresidente de la Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería. Y organizamos un congreso varios años. Esa es la versión 34 del congreso. Y en ese tiempo se nos ocurrió que lo más importante que nosotros podíamos conversar en ese congreso era sobre inteligencia artificial y su impacto. No andábamos tan perdidos. Entonces hicimos un congreso, lo organizamos en la Universidad Católica. Veníamos saliendo de la pandemia, fue un buen congreso, nos trajimos mucha gente, pero fue muy bueno. Y ahí experiencias súper fuertes, porque trajimos expertos nacionales de la Academia y la Industria, y en ese entonces ya podíamos ver que había una academia fuerte en Chile que tenemos que aprovechar, que está investigando en estos temas. Tenemos grupos especializados en varias universidades, tenemos centros de investigación donde hay gente muy notable del país, y hay industria que en Chile se ha destacado. Por ejemplo, aquí trajimos a los NotCo. Hoy día están en cualquier góndola del mundo los NotCo, y el centro del negocio del NotCo es la inteligencia artificial. Y cómo con inteligencia artificial poder reproducir sabores, distintos tipos de sabores. Entonces fue una experiencia muy positiva en ese congreso, pero la conversación en los pasillos, la conversación en el café, era
esto es muy importante, pero esto va a pasar. O sea, esto es, el próximo año ya estar discutiendo otra cosa. Incluso los mismos proponentes de la inteligencia artificial nos decían, no lo curricularicen tanto, no lo pongan al centro, sino que preocúpense de otra formación, porque este boom va a pasar. Hoy día estamos hablando de esto, pero mañana vamos a hablar de otra cosa. En noviembre del 2022 es cuando aparece ChatGPT y nos tiene a todos conversando del tema. O sea, la capacidad de anticipación de los expertos que estaban ahí en el corazón de estos desarrollos tampoco fueron capaces de anticipar el impacto. Y nuestra capacidad, y eso fue una lección de nuestra pobre capacidad de anticipar estas cosas. Y aquí empieza a cambiar todo. Yo en ese tiempo estaba trabajando, por ejemplo, con Marcos Rojas en un proyecto. Estábamos analizando unos datos. Marcos Rojas, un chileno que está estudiando, está terminando ahora su doctorado en Educación y Tecnología en Stanford. Entonces estamos trabajando en un proyecto de análisis de datos y su efecto en los sistemas en línea educativos. Estamos trabajando en un artículo y recuerdo muy claramente que en enero me dice, Sergio, ¿sabes que vamos a tener que llegar hasta acá? Porque en mi doctorado nos han llamado a todos y todo nuestro grupo de Educación y Tecnología de Stanford nos vamos a dedicar a explorar el tema de la inteligencia artificial. Y ahí quedó, ahí quedamos tirados nosotros y él siguió. Yo le dije, oye, pero no podéis dejar así. Lo trajimos, ven a contarnos esto, porque en ese tiempo ya empezamos a ver que este tema venía. Estamos trabajando en una aplicación que por teléfono, en nuestros cursos de física, según los datos que nosotros veíamos del uso de los estudiantes en la plataforma en línea y su resultado académico, nosotros hacíamos un modelo, agrupábamos los estudiantes y les mandábamos mensajes de acuerdo a cómo iba el estudiante. Pero esos mensajes los teníamos que hacer, había un grupo que hacíamos el análisis estadístico, después yo me juntaba con los profesores de física y allá este grupo, ¿qué le escribimos? Era muy demandante de inteligencia humana y le mandábamos los mensajes. Cuando en una reunión, todo esto en el mismo tiempo, llega un estudiante y me dice, profesor, ¿para qué estamos haciendo eso? Porque podríamos tener a un chat en vez del profesor de física, que me costaba mucho ir a buscarlo y tenerlo en mi oficina un rato para escribir esos textos. Y así apareció el Simba, que se los voy a mostrar así, en un rato más, así que necesito que tengan su teléfono ahí a mano. Y mi impresión, dije, este muchacho, dije yo, es increíble, porque hablamos de eso en una reunión y a la próxima yo con un modelo y lo empezamos a correr y el otro proyecto quedó abandonado y nos metimos en el otro. Así que trajimos a Marcos de Stanford en abril y aquí dentro de la Universidad de Chile creo que fuimos una actitud que tuvimos desde el principio y lo conversábamos con la directora de pregrado, con nuestros vicerrectores, era aquí hay que echarle para adelante, hay que subirse. Preocuparnos después de las consecuencias, pero subámonos. Así que así empezaron a aparecer los cursos, empezaron a aparecer las primeras aplicaciones, en fin. No les voy a contar ya con más detalle esas cosas. Así aproveché un curso que fue un curso que se nos ocurrió hacer ahí en ingeniería, que fuese consecuente con el GPT. Y del principio dijimos, bueno, si esto, para meternos en serio en esto, tenemos que dejar que el GPT, el chat GPT en este caso, monitoreara el curso, fuera el profesor del curso, y que los estudiantes interactuaran con él y los profesores, digamos, de carne y hueso, estuviéramos al lado mirando este proceso, aprendiendo y guiando un poco el tema, pero dejando la centralidad al GPT. Y el curso todo lo hicimos con inteligencia artificial. El programa lo hicimos, que usualmente tomaba horas, semanas hacer un programa, discutirlo con los colegas. Yo me recuerdo la experiencia todavía de sentarme en el computador, pedirle al GPT que me hiciera un programa, lo tenía en los 10 minutos, lo revisé, al fin de la hora se lo había compartido a mis colegas retroalimentaron, al fin de 2 horas teníamos un programa de curso que era bastante decente, digamos. Era bastante similar a los que nos tomaba mucho tiempo hacer. Y todo lo hicimos así, las fichas, los borradores, los sistemas de evaluación, las piezas de código que los estudiantes necesitan hacer, y siempre abierto en la sala de clase. Entonces el curso es un curso que mezcla contenido de inteligencia artificial y de educación, donde los estudiantes tienen que terminar con una aplicación. Ellos tienen que desarrollar algo, críticamente examinarlo, etcétera, pero tienen que desarrollar algo que al final del semestre tenga un impacto al sistema educativo. Por eso nos ganamos un reconocimiento y hay un video, no sé si lo podemos ver, si está hasta ahí el video, es bien corto, pero más que les cuente quizás sería más entretenido verlo, ¿no? No sé si me puede ayudar ahí la...
el equipo del... Bueno, ahí me dicen si me pueden, no tengo el micrófono interno yo como nuestra presentadora, pero si podemos llegar después, podemos ver el video. Ahí ven ustedes a unos estudiantes trabajando en los códigos. Estos no son estudiantes expertos en programación. Algunas nociones tienen, algunos no tenían ninguna noción. Pero la inteligencia artificial los sume rápidamente ahí. Vamos a ver si aparece el video. Si podemos volver a la presentación. No sé dónde está el comando central ahí, está por allá. Pero bueno, les cuento. Por mientras saquen sus teléfonos para que puedan después usar el modelo Simba que tenemos ahí. Ahí estamos. Estos fueron los proyectos que desarrollaron ahí. Pueden tener alguna idea de los proyectos que desarrollaron por estudiantes bien tempranamente con la inteligencia artificial. A cada grupo le dimos $10, porque para desarrollar estos proyectos tienen que usar tokens, y eso para hacer las pruebas, para entrenar los modelos y después terminan utilizando. Y esos fueron algunos de los proyectos. Uno de los más entretenidos de esta experiencia es, por ejemplo, el tema de las prácticas, que en todas las universidades es un tema, en todos los programas. El gestionar las prácticas es un problema. Y en el Departamento de Ingeniería Industrial, en este caso, hay una oficina de estudiantes dedicada a responder muchas consultas sobre las prácticas. Entonces, lo que hicieron esos estudiantes es que agarraron todas las consultas que habían llegado en los últimos años y las entrenaron con un modelo artificial, pusieron las respuestas que ellos daban, pusieron los reglamentos y las orientaciones y generaron un chat 24/7 para resolver dudas sobre práctica de los estudiantes. Ese tipo de sistemas que fuimos viendo. El curso lo repetimos el año pasado y los cambios fueron tremendos. Acá todo era chatbot, todo era un sistema de diálogo que nos podía permitir conversar o orientar a los estudiantes. Pero acá ya empezaron a emerger plataformas hechas por el mismo tipo de estudiantes en menos de un año. A todos les pasamos $10. Ningún grupo, todos llegaron a proyectos más sofisticados y ningún grupo gastó más de $5 en la fase de entrenamiento. Y todo esto termina en el curso, todas estas aplicaciones quedaron funcionando. Entonces aquí pueden ver de distintos tipos. Hay uno muy interesante, por ejemplo, que era que entrenan a los estudiantes para enfrentarse a una entrevista laboral. Entonces fueron, entrenaron la inteligencia artificial con todos los casos que existen, que son pruebas que le toman a los candidatos, entrevistaron a psicólogos y psicólogas que hacen estas entrevistas, y en fin, pusieron mucha información y los estudiantes podían tomar las pruebas y podían también ensayar una entrevista al principio escrita, pero luego hablada también. Hay otro que tiene que ver con entrenamiento de inglés, en fin. Todo esto, estudiantes en menos de un semestre, con poco tiempo y con ganas, con motivación. Esta otra estudiante, este es el último caso que les muestro para que vean las cosas que estamos como desarrollando ahora, nuestros estudiantes. Este lo encontré genial, porque acá lo que hizo esta estudiante, este es su proyecto de tesis, de ingeniería eléctrica, es que agarró cerca de 3.000 anuncios de ingeniero eléctrico junior, anuncios de contratación de ingeniero eléctrico junior. Agarró todos los programas del curso de ingeniería eléctrica, entonces puso todos los programas de ingeniería eléctrica, puso todos los anuncios de búsqueda de ingeniero y después hizo el match. Todo con inteligencia artificial. Y se preguntó, bueno, ¿lo que estamos enseñando corresponde a lo que se está pidiendo? Entonces los puntitos verdes son algunos de los cursos que estamos enseñando, los otros lo que se está pidiendo, y lo fue ordenando. Ahora, como estamos en los inicios de esta etapa, esta ingeniera, como ven ingeniera, lo que empezó a hacer fue, ahí en las tablas ustedes ven, hizo 3 ejercicios, usando métodos tradicionales de análisis de datos, de aprendizaje de máquinas, y la inteligencia artificial, para concluir que la inteligencia artificial era muy buena en haciendo esto, mejor que los otros modelos más clásicos que toman más tiempo y energía hacer. Y yo le decía que uno de mis primeros trabajos profesionales que yo tuve
fue asesorando un curso, fue asesorando un cambio curricular. Y una de mis tareas, y me acuerdo de haber trabajado con ese departamento, era conseguir gerentes, personas de empresa que fueran a unas cenas que eran bien costosas para que poder conversar de estas cosas. Eran procesos muy largos. Todavía es valioso conversar, pero ya estas cosas las podemos hacer en tiempos muy bajos. ¿Qué consideraciones éticas rescato de que estos 2 años de aprendizaje con mis estudiantes? Esto ha sido en base a observación y a lectura, que ustedes pueden ver ahí. Pero ahí son puntos que yo creo que comienzan a clusterizar algunas de estas preocupaciones. Porque hasta ahora yo le he contado un abordaje muy libre a este tema, pero prontamente empiezan a haber restricciones que uno tiene que considerar. La primera, quizá una de las más complejas, sobre todo el tema de las producciones de texto. ¿De quién es esto que yo estoy produciendo? Entonces, por ejemplo, la tesis que vieron, sin duda fue escrita con inteligencia artificial, pero la estudiante también anexaba los prompts que les fue haciendo. Entonces, claro, ese texto era de inteligencia artificial, pero todo el trabajo intelectual y de producción estaba ahí, pero estaba en otra forma, estaba en forma de consultas. Y era muy interesante porque la tesis iba anexando todas las consultas. Y yo ahora se las copio, ocupo unas de ellas para poder hacer otras consultas porque me parecieron que era interesante. Entonces se va produciendo texto de manera distinta. ¿Quieres propiedad de qué? Es algo interesante. Incluso al mismo chat, si ustedes le preguntan, ¿te puedo citar? Te dice sí, pero no es necesario porque tú hiciste las preguntas. No sé si han hecho ese ejercicio, pero háganlo. Consistencia y precisión. Esto se puso mucho acento, ya se equivocan cada vez menos. Es brutal cómo ha caído este tema de las alucinaciones. ¿Se acuerdan que al principio se hablaba mucho de las alucinaciones? Porque alucinaba y había riesgo y alucinaba con cosas bien básicas. Eso ha ido bajando dramáticamente, pero sin duda se siguen equivocando y va a haber espacios para error. Lo importante es que tengamos que aprender a trabajar con esas máquinas que se equivocan. Recuerdo los primeros modelos, hay un modelo de la UNESCO que aparece por ahí, en que cuando usar inteligencia artificial y uno seguía todo el algoritmo y siempre caía en no lo use. Por los riesgos grandes que tiene esto de equivocarse. Sin embargo, vamos a tener que aprender a trabajar con estas máquinas que viven con nosotros en los campus y que se equivocan. Se habla mucho de los sesgos, esto no me voy a extender, pero hay mucha literatura y evidencia que si uno entrena los datos sesgados, la máquina te va a responder con información sesgada y te va a dar soluciones sesgadas. Pero yo creo que tenemos que ir más allá de eso. Por ejemplo, todas estas aplicaciones que yo les mostraba de estudiantes, uno le puede preguntar, bueno, ¿y esas aplicaciones con qué grupos de personas lo hiciste? ¿Qué consideraciones tuviste de incluir distintas perspectivas? Es tan fácil generar todas estas herramientas hoy en día que la probabilidad de que varias herramientas ya contengan sesgo, no en el entrenamiento de los datos, que es donde se concentra esta literatura, sino que en el mismo ejercicio del diseño de las plataformas, es muy alta. Privacidad y seguridad. Esto está bien complejo porque en general las herramientas pululan hoy en día en las instituciones. Pocas instituciones tienen herramientas curadas internas o dan asesoría en esto de cuáles usar, cuáles no usar, qué tipo de datos ingresar o no. Ese es un tema. Y bueno, y estos son los mismos estudiantes los que lo han ido levantando. Varios estudiantes, por ahí tengo una cita que decían, me hubiera encantado tener esto en primer año, estos ya eran estudiantes más maduros. Y había un efecto contradictorio en los datos que hemos ido recolectando. Los estudiantes dicen que esto les da más autonomía, se sienten más capaces de hacer cosas que antes no. Por ejemplo, programar. Antes no hubieran programado una aplicación, pero ahora gracias a la inteligencia artificial se sienten que están más preparados para hacerla. Sin embargo, sienten más temerosos de que si en algún minuto esa luz se corta y no tienen dispuesta la inteligencia artificial, van a tener muy pocas competencias para poder generar cosas similares. Entonces, eso es una discusión que aparece dentro de los mismos estudiantes. Y aquí ya estoy terminando con dos últimas, esta es la última lámina de dónde estamos. Con toda esta experiencia participamos en unos talleres de APRU con varios expertos a nivel mundial de distintas universidades de la Cuenca del Pacífico, de grandes universidades de la Cuenca del Pacífico, y estas fueron las conclusiones de las preocupaciones que teníamos ese grupo, digamos, de un consolidado. Ustedes las pueden leer ahí. Lo muy interesante es la primera, que nos estamos dando cuenta que en realidad lo más complejo de esto no es
tanto temas más técnicos de las herramientas, sino que cómo culturalmente nos afectan y cómo culturalmente nos resistimos a usarlas. Pero una de las geniales que apareció ahí, que destaco, es la 4, que es una idea que está apareciendo cada vez más, en que hasta ahora muchas de las cosas que hacemos con educación y que me consta que ustedes hacen como biblioteca es cómo nosotros facilitamos que los estudiantes ingresen al aprendizaje, que tengan acceso a la herramienta, que hagan las conexiones correctas, que lleguen con más rápido y sin problema a los materiales que son los importantes. Sin embargo, ahora tenemos que entrar en otra lógica como instituciones de educación superior de ralentizar ciertos procesos. O sea, ya no cómo hacérselo más fácil, sino que lo contrario, cómo hacerlo más difícil. Cómo hacer que en ciertos lugares haya un esfuerzo por llegar a cierto aprendizaje o desarrollar ciertos contenidos o producir ciertas tareas. Eso es algo que está apareciendo y que yo creo que tenemos que en los próximos años nos va a tener abocados de pensar dónde esto corre fácil, dónde hacemos lugares donde el acceso al aprendizaje sea dificultoso para que genere una experiencia que nosotros creemos valiosa. Bien, y esto llegó hace muy poco, pero me encontré genial. No van a alcanzar a leer ahí por la letra, pero ya estamos viendo, al principio de los primeros años tuvimos manifiestos de profesores escribiendo lo que creemos esto está trayendo, pero ya empezaron a aparecer colecciones de estudiantes sobre manifiestos de ellos, pidiéndole a las instituciones qué hacer. Y les recomiendo mucho que lean que es un manifiesto de estudiantes de la London School of Economics, porque es genial, y ahí les pongo los últimos puntos, ¿no? Son 9 puntos, esos son los últimos. El primero es una guía clara de alfabetización de la inteligencia artificial para un uso responsable. Son los mismos estudiantes que piden orientación, regulación. En las universidades varias se están llenando de estas, pero están tan poco integradas, como que cada grupo hace sus regulaciones, sus orientaciones, pero no tenemos grandes guías orientadoras que sean claras para los estudiantes y eso es lo que nos están pidiendo. Garantizar un acceso equitativo. Eso también es muy relevante porque esto está gratuito en todas partes, está en nuestros teléfonos, está en Meta, hay acceso, ahora aparecieron distintas aplicaciones que son muy buenas sin costo. Pero todavía, con un poco de costo, si yo puedo pagar una suscripción, llego a herramientas que son muy sofisticadas. Tienen mayor nivel de sofisticación y mayor nivel de seguridad. Y los estudiantes que pueden acceder a eso tienen una ventaja. Todavía son menos, esto es un estudio reciente que apareció ayer, las grandes universidades todavía son menos las que están dándole un acceso regulado a las instituciones. La mayoría todavía no lo hacemos, incluye la Universidad de Chile. Hay ciertos convenios, pero todavía no tenemos paquetes de licencia que nosotros mismos les propongamos a nuestros estudiantes que usar, que tengan los niveles de sofisticación que ellos requieren, que es un poco más del que se encuentra libre en el mercado, digamos, o en la red. Y esto era muy interesante, promover la colaboración entre personal universitario y estudiantes para el diseño de plataformas. Entonces ellos ven que hay muchas plataformas que comienzan a emerger, pero donde su voz todavía no está reconocida. Esto es para que le den una mirada después. ¿Y dónde podíamos estar? Y aquí solo quiero mostrarles, luego de este trabajo que hicimos un año, nos juntamos todos en Hong Kong, tuvimos unos días en ejercicio de imaginarnos la universidad del futuro, dónde podíamos estar. Y ahí aparecieron 4 modelos. El más radical está más abajo, digamos. Y el que tiene más inteligencia artificial está más hacia la izquierda, o sea, es el consorcio de un imagino. Hay 2 focos. Uno, en que las universidades como las conocemos ahora van a tender a desaparecer. Como el conocimiento hoy día viene más fragmentado y estamos entrando a esta era digital, todas estas colecciones, todas estas plataformas nos van a dar experiencias de aprendizaje muy atomizadas en muchos lugares y distintas maneras que cada estudiante las va a ir coleccionando y hace lo que es la colección del aprendizaje. Y eso es lo que va a tener valor. Y van a ser ciertas instituciones que se van a especializar en proveerlas, pero ya no va a haber instituciones que van a dar toda la experiencia. Sin embargo, también creíamos que el grupo de experiencias de universidades que va a disminuir el énfasis de la inteligencia artificial, van a aparecer, pero van a tener una relación más fuerte con las comunidades, van a ser de un modo distinto. Y ahí al medio estaban aquellas formas de universidades que yo creo que es lo que va a terminar ocurriendo, es que, como ocurrió con los teléfonos, como ocurrió con los MOOCs, en que nuestras universidades van a aumentar su experiencia con más complejidad, dado con esto, pero las estructuras que tenemos van a seguir insistiendo. ¿Y cómo llegamos
Independiente de estos escenarios, ¿cómo llegamos al escenario que queremos ir? Y con esto acá termino. Hay una propuesta de cómo deberíamos abordar como instituciones esto y que yo les quería mencionar para que ustedes también lo tengan fuerte. A mis colegas anglosajones me tocó participar en la revisión de este texto, son geniales, le pusieron craft al nombre, pero es como al final uno logra transformar la cultura para que integremos la inteligencia artificial de una manera más natural en nuestras instituciones. Y lo básico es que generemos una confianza en nuestra relación con las máquinas en los campus y podamos establecer una relación virtuosa con ellas, interactuando con máquinas que se equivocan y tienen sus dificultades, pero cómo las aceptamos que ya están aquí y tenemos que trabajar con ellas. Y para crear esa confianza hay 3 elementos centrales. Uno son las reglas, o sea, las orientaciones, eso es importante. Yo he visto por ahí una resistencia a atreverse a escribir estas orientaciones, pero es necesario tirarse, equivocarse, estar revisando, que sean, pero al menos tenemos que hacer los esfuerzos de generar algunas orientaciones o reglas para saber dónde estamos. Familiaridad. A este punto todos somos usuarios de algún nivel de inteligencia artificial, pero no estamos todavía todos familiarizados a un nivel básico con esta herramienta y eso tenemos que garantizarlo. Y esto es una cuestión de todas generaciones, de todos los que participamos en las universidades. Y el tercer punto es acceso. Si bien esto está muy disponible, las herramientas sofisticadas que necesitamos en las universidades, así como las bibliotecas, son espacios donde uno accede a cosas diferentes, tenemos que lograr que nuestros estudiantes, profesores, funcionarios tengan también acceso a esta herramienta en un nivel sofisticado al cual puedan manipularla y tener más control de lo que está sucediendo. Bien, eso es lo que yo les quería proponer. Y ahora para cerrar, mientras tenemos un espacio de preguntas, ahí está el SIMBA que desarrollamos con los colegas del núcleo Milenio y participaron varios colegas también de la Universidad Católica. Justo cuando estábamos haciendo estas cosas desarrollamos este SIMBA. Yo lo probé en la mañana y funcionaba y de repente lo van a tener que despertar. Cuando ustedes entran, hay actividades en un menú, despliegan un menú y pueden elegir alguna de las actividades, pero las actividades están diseñadas para hacernos preguntas después de una charla como esta. Así que mientras buscan ahí, tenemos un espacio para preguntas. Acá, abajo. Hola. Hola, Sergio. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Y pensaba, a partir de lo que nos planteabas al comienzo de la exposición en cuanto a si estaremos viviendo todavía y cuánto quedará para esta sobredimensión de la inteligencia artificial y el impacto, porque también recordemos que los medios de alguna forma transmiten la idea de que prácticamente casi todos los trabajos están en peligro, como que hay una suerte de relato en ese sentido que genera alarma, por supuesto. Estamos viviendo todavía ese momento, nos impactará. En términos de biblioteca, uno piensa, y lo hemos conversado al interior del equipo, por ejemplo, que hemos hecho un esfuerzo bastante importante, por ejemplo, para que la información que genera la universidad, ya sean tesis, artículos, lo que sea, estén disponibles, por ejemplo, no solo en repositorios, sino que también en Google, para que vengan a buscar esta información. Pero parece ser que la inteligencia artificial no cita, entonces como que se pierde el quién dijo qué. Entonces hay nebulosa, están estos espacios, digamos, hay mucha fragmentación también. Eso. Sí, yo lo de la sobreestimación yo creo que es lo educativo. Yo creo que estamos sobreestimando el efecto. Incluso a ustedes probablemente les va a pasar. Hay gente que es más fanática de la inteligencia artificial. Yo mismo, por oficio, pero uno tampoco la usa todo el tiempo. Todavía seguimos teniendo muchas reuniones, todavía que tenemos que tener dominio de los informes, de los proyectos, y los estudiantes todavía están yendo mucho a clase. Y esto pasó antes con los MOOCs, también pasó antes con los teléfonos.
Con los MOOCs recuerdo que había grupos de profesores que dijeron ya los estudiantes no van a hacer más. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de hablar con uno de los profesores más populares en MOOCs, que es un profesor del MIT, y me decía, mira, yo en mis cursos de mecánica que enseño en el MIT he entrenado en mis 30 años de carrera 2.000 estudiantes. A todo reventar ya. Pero en mi curso de MOOCs lo toman 200.000 estudiantes cada semestre. Y él era uno de los proponentes de DEX y toda esta, de Coursera. Y yo le preguntaba, sí, pero tú todavía vas a la universidad y haces tus clases. ¿Por qué hace eso? Se podría estar, ¿por qué sigue entrenando en la sala de clases estudiantes? Me decía, porque los estudiantes lo piden. Y porque los estudiantes lo piden, la universidad me lo exige y yo tengo que obligado a hacerlo. Yo creo que algo similar va a ser con la inteligencia artificial. Ni siquiera los estudiantes, y si ustedes ven el manifiesto, nos piden que nos vayamos completamente allá, sino que tengamos un proceso curado de alguna manera, que yo creo que se va a transformar, no va a ser el típico modelo de clase una tras otra, de curso uno tras otro. Se va a ir transformando, así como ya hemos ido, pero no se va a ir radicalmente. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos un rol también de tranquilizar, porque tú tienes razón, las medias, las series más exitosas y extremistas penetran un poco en la sociedad, pero no nos vamos a ir con nuestra estructura, nuestros pensamientos todavía. Yo creo que eso va a perdurar y nos vamos a acomodar. Como trato de mostrar acá, son máquinas que están entrando al campus, van a ser algo más que hoy día que las máquinas que nos venden café, van a ser personas muy importantes en nuestro... Lo estoy humanizando. El profesor Baeza me dice que estoy cometiendo un grave error, pero van a ser actores con los cuales nos vamos a relacionar, pero no van a transformarnos radicalmente de la noche a la mañana. El cambio todavía no sé cuál va a ser, pero no va a ser el radical que se está estimando. Y lo otro que dices tú, yo no se lo mostré, pero yo hice un estudio y le pedí al ChatGPT, la versión 4.0, que me dijera cuál era el impacto que estaban teniendo la inteligencia artificial en biblioteca, que me hiciera una investigación respecto a ello. Y hoy día cuando hace investigación, tú ves, me trajo un resultado que fue espectacular. Se los dejo de tarea porque lo pueden hacer ustedes, está bien espectacular. Varias de las cosas que me dijo son cosas que ustedes tienen en el Congreso, me fijé después de la presentación, así que no andan perdidos al menos. Pero lo interesante es que hoy día hay una barra lateral que se llama actividades, donde te va mostrando cómo va haciendo su proceso de pensamiento y cómo el resultado final, dónde fue a buscarlo. Y eso ya es acercar a citar, es más que citar incluso, porque me está diciendo las bases de datos que recorrió, los lugares que fue, los tipos de revistas, las páginas web, los centros de pensamiento. Eso ya estamos ahí, ese problema ya se va, no va a ser un problema tan diferente como el que teníamos con Wikipedia, que los estudiantes no lo citaban. No. Incluso va a ser más fácil que citen los estudiantes. Va a ser más fácil hacer estas conexiones. Yo creo que ahí ustedes tienen un rol como súper importante, digamos, de cómo hacer esas conexiones, pero no creo que va a ser ese el gran problema. No va a ser el gran problema. Ahí hay preguntas. Buen día, querido Sergio. Un gusto verte. Mi pregunta es bastante concreta. Hablamos de inteligencia artificial, chat, me das respuestas que preguntaste cómo eran las bibliotecas, pero hoy yo le pregunto a Sergio Celi, académico, ¿cómo ves las bibliotecas en 20 años, concreto? Y el rol del bibliotecario. Porque esa es una de nuestras grandes preocupaciones. ¿Dónde vamos a estar parados en 20 años? Chuta, ojalá. Yo me acuerdo que hace 15 años atrás, hace 15 años atrás, habían autoridades que decían que estos lugares iban a desaparecer. Pero aquí estamos, y aquí están en la Casa Central de la Universidad de Chile. Yo no creo que van a desaparecer. Yo veo que hay lugares, bibliotecas, en los mundos que he visitado siguen siendo centrales, donde van el tráfico de estudiantes a la biblioteca, es el lugar más alto dentro de los campus. Yo creo que tenemos que luchar por eso, trabajar para que siga siendo así, porque va a ser lugares de encuentro. Ahora lo que está ocurriendo, y estoy seguro que eso les pasa a ustedes, que se están multimediando. Hoy día muchos espacios, incluso algunos de producción digital o espacios de impresión 3D,
de acceso multimedia, de producción audiovisual, están localizados en las bibliotecas. Y eso no es casual. Eso está pasando. Entonces, yo creo que hay que bienvenido a eso. Porque la era Gutenberg, yo creo que es cierto que se está no la llamaría era digital la que está apareciendo todavía, pero sí hay algo que se está transformando y las bibliotecas tienen que reflejarlo. Entonces, no va a ser la misma biblioteca que guardaba libros, que nos daba espacio para tener interacción con esos libros, curados sobre eso. Va a tener más multimedia, va a tener más fragmentación. Y eso tienen que hacerlo con cuidado de no desperfilarse, que ese es como el gran reto de todo esto. Que yo lo veo un riesgo, porque cada vez la biblioteca, el espacio donde el libro se va reduciendo, van desapareciendo. Hay ludoteca y otras cosas que es interesante. Entonces, está bien, pero ahí está el desafío de ustedes. Yo creo que hay que luchar por eso, para que sean los corazones y el carácter de la institución se va a ver en la biblioteca que tengamos en el futuro. Entonces, tenemos que luchar por esa transformación sin desperfilarnos. Y esa es tarea de ustedes. ¿Me escucha? Sí. Sí. Ya, super. Hola, ¿cómo está? Mire, yo tengo una pregunta que, desde mi ignorancia en el tema, hay algo que no me calza cuando se mencionan dentro de los objetivos de las instituciones proteger la privacidad dentro de si puede, no sé si tiene la diapositiva donde salían como el tema de la privacidad de los usuarios. Eso, por ahí estaba. La privacidad, eso. Dentro de las consideraciones éticas, y siempre está dentro como requisito dentro de la adopción de las instituciones por parte de la inteligencia artificial, la privacidad y seguridad. ¿Cómo podemos nosotros garantizar esa privacidad, siendo que los modelos que utilizamos son mayoritariamente de compañías que ni siquiera operan en nuestro país? Obviamente necesitan esos datos para su crecimiento y no creo que sea una posibilidad para una institución negociar, por ejemplo, con OpenAI ahí y decirle como no ocupes los datos de mis usuarios o no lo ocupes con tales fines. Entonces, creo que de alguna forma ahí como que siempre quedo cojo en de qué manera las instituciones pueden avanzar en ese sentido, que puede ser incluso de contrapropósito del uso de la herramienta, en el sentido de que probablemente nuestros académicos en la universidad están subiendo parte de sus investigaciones para sacarle mayor provecho, más jugo a lo que tienen, ¿no es cierto? Los datos se suben y luego se genera una respuesta que probablemente es más publicable, probablemente. Entonces, por ejemplo, también están estos asistentes como Research Assistant, que es de Web of Science, que sirve para eso. O sea, vas a ver las investigaciones de nuestros académicos y de nuestros alumnos. Entonces, ¿cómo se puede garantizar una privacidad? Y si es que eso repercute de alguna forma en que las universidades tienen que guiar sus propios desarrollos de herramientas de inteligencia artificial que les permitan ese tipo de flexibilidad, y eso también no sería muy costo eficiente en comparación con comprar los modelos. Entonces, ahí como que siempre tengo esa duda de cómo las instituciones pueden garantizar esa privacidad y hacia qué apunta esa privacidad también en este sentido de la inteligencia artificial. Sí, esa duda hay que mantenerla. Tú apuntas dos cosas. Uno, el tema de soberanía, y eso es muy cierto. Estos polos, yo dije que tenemos grandes científicos y grande gente pensando en esto. Tenemos buenos equipos. Pero no hay que engañarse, porque los polos de desarrollo de esto están en otros lugares. Están invirtiendo muchísimo, y eso son fierros, concreto y grupos de investigación grandes. Entonces, si nuestro país no invierte en eso, vamos a seguir con la era postcolonial va a continuar, digamos, en su camino. Ese punto es importante. Pero lo otro, yo creo que nuestras instituciones necesitan esos lugares donde esto se pueda trabajar de manera segura. Y eso existe, y eso está pasando. Probablemente si instituciones tienen acuerdos con Microsoft, van a tener acceso a Copilot, y Copilot tiene ciertas restricciones, también ocupa OpenAI y otras cosas, pero tiene restricciones de tus datos. Y eso debemos ser capaces de decirle a nuestros investigadores y a nuestros estudiantes. Usted puede ocupar cualquiera de las miles de plataformas que existen hoy en día, pero cuando usted hace eso, al igual cuando usted ocupa redes sociales, está dejando sus datos, sus trazos en otros lugares, y eso está fuera de nuestra responsabilidad. Y eso va a ser usado. Sin embargo, la universidad, nuestra institución, el CRUCH, quien sea, le ofrecemos este pool de herramientas donde usted va a tener más sofisticación y va a tener la tranquilidad de que esos datos van a quedar asegurados localmente.
Ese es el punto que tenemos que llegar. Ese es el punto que tenemos que llegar. Y eso existe, esos convenios están. Así como se ha hecho convenios con el CEBIER y con otros en otros dominios, eso también existe inteligencia artificial. Y hay que ir ahí. Gracias. Bueno, se ha hablado de que las instituciones se están subiendo al carro de la inteligencia artificial. China informó que iba a haber un cambio educativo en sus aulas y que iba a incorporar, ¿cierto?, el tema de la inteligencia artificial en los cursos de los niños de 8 a 15 años. Eso salió publicado esta semana. Quisiera saber el desafío de cómo evaluar de manera efectiva y justa el trabajo académico de los estudiantes que utilizan herramientas de inteligencia artificial. Porque hemos hablado de que se han hecho lineamientos, hablamos de la ética, pero ¿cómo evaluamos los trabajos de los estudiantes que realizan sus tareas o proyectos considerando la autenticidad y la originalidad de sus trabajos? Bueno, primero tenemos que convencernos de que es posible llegar a un acuerdo, hacer un lineamiento y hablar de producir textos que van a ser evaluados o producir otro tipo de proyectos o diferentes cosas. Tenemos que convencernos de que eso es posible en esta era. Y yo creo que es posible. Así como la estudiante entregó una tesis y fue poniendo los prompts y fue mostrando cómo fue el proceso de construcción y cómo trabajó con una máquina y qué parte de ella, de su aprendizaje y de sus dominios estuvo puesto ahí, yo creo que eso lo podemos lograr. Y la inteligencia artificial está ayudando también a lograr eso de manera más trazable, digamos. Así que tenemos que convencernos y ponernos ahí. Y lo segundo es decidir qué espacios van a ser para qué. Por eso este concepto de ralentizar el aprendizaje. Espacios donde ese acceso no sea tan fácil, también los vamos a tener que diseñar. Y es tener muy claro dónde ese proceso va a ser más ralentizado y dónde va a ser, entre comillas, más abierto, para que puedan también usar esta herramienta para resolver los problemas que necesitamos y para que puedan ser profesionales y personas que se desempeñen ciudadanos en el futuro. Y ahí va a estar ahí está el gran desafío de cuáles son las dosis, digamos. ¿Cuáles son las dosis? Y respecto a lo que hacen en China y respecto a esto mismo de las dosis, los datos que tenemos, la evidencia que se ha hecho más reciente es que las personas que tienen habilidades más sofisticadas de lectoescritura, de pensamiento lógico-matemático, usando estas máquinas, trabajando con estas máquinas, aumentan las brechas con los otros. Entonces, todos mejoran, pero no mejoran, las brechas van aumentando en ese sentido. Entonces, la inversión en pensamiento crítico, en habilidades de lectoescritura, en habilidades de pensamiento lógico-matemático, van a seguir siendo relevantes y quizás más relevantes que antes, y ahí debería estar la apuesta. Ahí debería estar la apuesta. Y tenemos que asegurarnos de que podemos evaluar eso de buena manera, digamos. Eso. Voy a formular dos preguntas que vienen desde la conexión de nuestros colegas que están conectados ahora, están viéndonos. Una de ellas la plantea Mónica Ursúa de la Biblioteca de la Corte Suprema de Chile y le pregunta al profesor Celi, ¿cuáles son las formas en que se puede equilibrar el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes en las salas de clase para realizar y contestar pruebas? ¿Y cómo se puede controlar que el alumno conteste por sí solo sin la ayuda de la IA? ¿O ese no sería el foco y la mirada debería ser debería ser restringir? Ya, las dos cosas. O sea, vamos a tener que asegurar espacios de evaluación sin IA. Eso no se va a ir, eso es muy importante, sobre todo porque nos va a asegurar el pensamiento lógico-matemático, el pensamiento lectoescritor. Eso tenemos que evaluarlo sin inteligencia artificial. Nunca, a pesar de que tenemos las calculadoras, los computadores, nunca abandonamos eso. Y eso no lo vamos a abandonar porque es una forma de entrenar nuestra manera que es muy única y que es muy costosa, que requiere mucho tiempo. Y ojalá se empiece de temprano, pero va a costar mucho. Así que eso tenemos que hacerlo. Las discusiones que yo he participado, la última, es qué hacemos. Porque algo que pasa, sí, es que si el estudiante tiene contacto con su teléfono, con la inteligencia artificial, ya ni siquiera tiene que ir a buscar el lugar donde está la respuesta, sino la respuesta está ahí casi a todo. Entonces, la gran preocupación de varios profes universitarios es qué hacemos con los celulares.
Entonces hay algunos que proponen que uno los deje encima de la mesa, dado vuelta, para reconocer que hay un celular ahí. Hay otros que piden que los pongamos en cajitas, que los pongamos dentro de las mochilas, los tengamos ahí. Y todo eso se está probando en la universidad. Hasta incluso desconectar acceso a las redes. En fin, eso se está haciendo. Se está haciendo hoy en día. Y yo creo que eso hay que seguir haciendo, digamos. Eso va a ser la forma. En ciertos lugares, eso es lo importante, en ciertos lugares que tenemos que pensar que son para eso. En el resto, tenemos que dejar que trabajen con las máquinas lo más posible, digamos. Y ahora la última pregunta desde la conexión, y después tenemos una última pregunta desde acá. Es de Marcela Orellana, de Tucumán, Argentina. Y ella formula: ¿se considera entonces que la producción del alumno son las preguntas y consultas que realiza la IA para obtener datos? Es que no son solo preguntas y consultas. Es más que eso. Es más que eso. Y para eso tenemos que pasar un tiempo haciéndolo. Hacerlo nosotros mismos. Si solo pregunta y consulta, yo estoy de acuerdo quizás con la profesora de Tucumán de que eso es una producción quizás pobre. Pero es más que eso. Más que eso. Los que han trabajado en informe, han usado la IA como apoyo, ya estoy viendo varias cabezas que asienten. Es más que eso. Uno va haciendo sugerencias, va contrapreguntando, va haciendo adecuaciones. Quizás lo que estamos pensando también en la universidad es que hagamos la elaboración de los prompts, de las preguntas, va a ser un tópico en sí, en que quizás las bibliotecas nos deberían ayudar a cómo hacerla, digamos. Ya están circulando modelos que son bien entretenidos, bien fascinantes, de llena acá y uno se va. Estamos generando una manera de hacer prompts que son más profundos, llegan más fuertes, generan mejores, producen mejores cosas. Yo creo que eso va a ser importante como institución educativa, que fortalezcamos eso, porque es más que simples consultas, digamos, y preguntas. ¿Había una última pregunta? Sí, Ya. acá. Hola, buenos días. Primero que todo, gracias por la conferencia. Hola. Bueno, aquí se ha hablado acerca de pensamiento crítico, ¿cierto? De la necesidad de problematizar, en fin, temas éticos. ¿Cómo está haciendo esa comunicación o sinergia con la facultad o con las áreas de humanidades, por ejemplo, con las áreas de ciencias sociales? Porque ahí está precisamente la conexión y el apoyo, digamos, reflexivo en esta área. Entonces, me gustaría saber cómo se está produciendo esto aquí en la universidad. Y por otro lado, otra pregunta, ¿cómo ha sido la escucha de los profesores en relación a los alumnos? Porque nos decía que fue muy rápido ese cambio, pero cuesta la gestión del cambio. Y en nuestra área cuesta bastante también. Entonces, ¿qué tan complejo fue ese proceso? Ya, excelente pregunta. La primera, si podemos volver a la presentación un segundo. Yo creo que la humanidad, el rol de las humanidades y las ciencias sociales es central. Y yo creo que están un poco atrás, están al debe en esto. Y tienen que empujar. No todos, por supuesto, se están subiendo. Y estas conversaciones las estamos teniendo entre disciplinas. Y eso está muy bien. Y hay gente que está subiendo, pero necesitamos más en esto. Más en esto. Ya están apareciendo esas personas en Chile. Yo soy más o menos optimista, porque las veo, al menos converso con esas personas, veo los grupos de pensamiento cómo se están moviendo. Y me está dando gusto ver también que la aproximación no es del miedo, sino que es de una apertura. Yo creo que hay una madurez en esas áreas que permite ver este fenómeno y cuadrarlo, digamos, en su justa medida. Sobre todo yo creo que eso, la participación, en general la participación de la humanidad en esto y en esa reflexión tiende a apaciguar la ansiedad a la que también nos referíamos anteriormente. Ese rol yo creo que lo ocupan de manera muy importante y también para reflexionar estas cosas. Pero siento que todavía están al debe. Por eso familiarizar rápido a todas las disciplinas es fundamental. Y que todas las disciplinas tengan una parte en esta conversación, que no seamos los puros ingenieros. Yo soy medio raro, que soy ingeniero educador, entonces tengo más o menos este puente, pero
pero necesitamos más presencia de eso. Eso es importante. Y bueno, ustedes vieron espero que haya aparecido el Simba, es una producción que se hace con educadores también. Si bien si lograron interactuar con el Simba, es socrático. Eso lo llamamos una aplicación socrática, que te hace preguntas de vuelta. No es que recibe preguntas, te hace preguntas de vuelta. Así que hay una manera de hacer las cosas así. Bueno, disculpe si no puede hacer, tenemos que terminar contestar todas las preguntas que me hicieron, pero es muy interesante todo este camino. La brecha existe entre los profesores y estudiantes, todavía existe, los estudiantes lo están usando mucho más que nosotros. En todas las mediciones que hemos hecho aparece eso. Por eso necesitamos familiarizar a los profesores rápido, con más urgencia. El profesor que se familiariza un poco ya entiende mucho más de lo que está pasando que antes. Así que tampoco no es tan terrible esa brecha como uno se la puede creer, digamos. Y los estudiantes necesitan harta orientación, con poquito apoyo vuelan con esto rápido, pero necesitan orientación. Eso me he dado cuenta yo también trabajando con estudiantes, que dominan esta herramienta, pero necesitan un poco de orientación. Y cuando esa orientación llega, lo que pueden hacer ellos es ambicioso. Tenemos que llegar ahí. Bueno, y aquí quiero terminar con esto, si me dejan, que un texto, no sé si ya está traducido, se llama Los empleados, de una autora nórdica del 2022, que es una historia fantástica. En el mundo del futuro ocurre un accidente, hay unas muertes en un lugar donde la humanidad está trabajando en un planeta lejano. Entonces van a hacer un sumario, así como hacen sumario aquí en las instituciones, y el fiscal llama a la gente que estuvo presenciando ese accidente. Entonces, el libro son todos los entrevistados del sumario. Cada entrevistado es cortito. Lo que uno no sabe es que algunas de las personas que llaman son máquinas y otras personas que llaman son humanos. Entonces, ese es lo entretenido del libro. Y ahí hay el statement 31, en la entrevista 31 aparece este statement en que uno escucha a una máquina hablando del humano. Y a mí también me ha ayudado eso y les quiero traducir eso rápido para que terminemos. Mi colega humano a veces habla de no querer trabajar. Y él dice cosas raras, cosas que son medias tontas. Por ejemplo, si hay más de una persona, el trabajo que hace, o si una persona es más que solo su trabajo, esas cosas dice el humano. Cosas tontas. Pero ¿qué otra cosa puede ser una persona? A mí me gusta, me agrada a mi colega humano. Su interfase es impresionante. Yo soy más fuerte que él, tengo más resistencia. Pero a veces él tiene una idea que significa que podemos hacer nuestro trabajo en menos tiempo que el esperado. Y cuando salvamos cualquier tiempo, cuando logramos salvar y ahorrar cualquier tiempo, y yo estoy listo para moverme a la siguiente tarea, mi colega humano siempre dice, sentémonos un rato. Eso, muchas gracias. Doctor Celi, muchas gracias. Nos ha compartido experiencias de proyectos educativos, desventajas y ventajas de la inteligencia artificial y esta interesante historia al finalizar. Sin duda, este tema da para mucho, pero nosotros estamos con el tiempo que nos apremia. Así que le agradecemos nuevamente, doctor Celis, por su interesante conferencia. Ahora vamos a aprovechar de saludar y agradecer a quienes nos auspician apoyándonos para la realización de este evento. Pero yo iba a comentarles que es Octavio Acevedo del equipo CICIP también que está apoyando con el micrófono para que puedan formular sus preguntas. Entonces, nos auspician para la realización de este evento EBSCO, Clarivate y TMS Group, Elsevier, Springer Nature, Emerald Publishing,
Sage Publishing, Cambridge University Press, K.L. Acucoms, El Libro, McGraw-Hill, .lib, Walter Kluwer, Karger, Biblioteca, son harto, Oxford University Press, Jove o Job, IOP Publishing, BMG Group, Mascai Corp, Newsbank, Readex. Ahora les comento que este salón es de carácter patrimonial, por lo tanto no está permitido y les pedimos encarecidamente que no ingresen con alimentos ni bebidas. ¿Por qué les digo esto? Porque a continuación les vamos a invitar a disfrutar del receso y que puedan compartir un café y visitar los stands de los proveedores en el patio Ignacio Domeyko. Quien desee participar por un Kindle pase por el stand de ITMS Group y el sorteo se va a realizar mañana. Las autoridades, por favor, están invitadas a tomar la foto oficial.